Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. En la vida del creyente va de la mano el crecer en el estudio de la palabra, como también en el crecer en esos tiempos personales con Dios en oración. Uno no puede aún entender, no es muy claro entender dónde comienza uno y dónde inicia el otro. Porque, les soy honesto, yo no podré darle una interpretación correcta a la Escritura si no dependo de Dios en oración. Y tampoco tendré tiempos de oración maravillosos si no comprendo la Escritura. ¿Ok? Las personas que solo se dedican a orar, muy fácilmente terminarán siendo religiosas. Y las personas que solo se dedican a estudiar la palabra, terminarán irremediablemente siendo legalistas. Por eso debe haber un fino equilibrio. Esa es la verdadera comunión con Dios. Tú hablas con Dios mientras estudias su palabra, pero también entiendes más a Dios en oración. A veces pensamos que solo hablamos con Él cuando oramos. No, cuando estudiamos la palabra también lo hacemos. Y pensamos que solo entendemos las grandes cosas de Dios mientras leemos la palabra. No, también las entendemos mientras oramos y meditamos en esos tiempos de comunión con Dios acerca de lo que leímos anteriormente. Amén. Por eso no podemos hablar de una comunión plena y óptima delante de Dios si a nuestra dinámica de estudio bíblico no le sumamos la oración. Amén. Entonces eso no lo veamos como el mero requisito porque es que tenemos un culto de oración el domingo siguiente. No, va más allá. La aplicación de la predicación del día de hoy va más allá. Va al hecho de que nosotros podamos aplicarla todos los días de nuestra vida hasta que el Señor vuelva. El Señor preguntaba, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y hace esa pregunta luego de haber hablado de varias parábolas que se refieren a la oración. ¿Cuál es la mayor señal de que hay fe en la tierra? Que Dios encontrará una iglesia haciendo ¿qué? Orando, en la dinámica de la oración. Me llama la atención la pregunta que le hacen los discípulos al Señor. Ellos ven en el Señor Jesús algo que no ven en otros rabinos. Ven en el Señor Jesús algo que no ven en otros maestros de la ley. Y recuerden que los maestros de la ley, ¿cómo oraban? Oraban en público, se hacían en las primeras sillas, levantaban la voz, porque quería que la gente los viera. Si ustedes hacen un seguimiento de la vida de oración de Jesús, ¿Jesús oraba de esa manera? La Biblia varias veces en los evangelios dice que Él se apartaba a orar. Cuando Él dice, antes de la oración particular y puntual del Padre Nuestro, Él lo primero que hace es decir todo lo que no debemos hacer a la hora de orar. Y precisamente Él lo practicaba. Pero ¿qué movió a los discípulos? ¿Qué movilizó a los apóstoles a hacerle al Señor Jesús esa petición de decirle, enséñanos a orar? ¿Qué los movilizó? Yo les pregunto, ¿ellos no estaban relacionados con la oración? ¿Ellos no crecieron en un mundo donde el liderazgo religioso oraba? ¿Era ajeno para ellos la oración? No, para nada. De hecho, ustedes conocen la historia de que el Señor Jesús a los 12 años es llevado al templo. Y Él entra siendo un niño al templo, pero sale del templo siendo un hombre. Y es un rito de iniciación a la madurez y a la vida adulta de los israelitas de la época, porque era cuando Él entraba a la presencia de Dios. Y una vez entraba a la presencia de Dios, iba permanentemente a estar en la presencia de Dios. Amén. El judío bajaba una vez al año al templo y ofrecía fiestas. Tenían como 3 o 4 fiestas. El judío iba a la sinagoga una vez a la semana. Pero también el judío estaba constantemente, según el Shema, enseñándole a sus hijos la necesidad de buscar de Dios. O sea, los apóstoles crecieron en un mundo que oraba. En un mundo, culturalmente hablando, que buscaba a Dios, supuestamente. Entonces, ¿qué vieron ellos en Jesús que les impactó tanto para decirle, Señor, enséñanos a orar? Recuerden que los discípulos no eran adolescentes de 15 años. Los discípulos eran personas de 30, 32, 35 años, eran contemporáneos en edad al Señor Jesús. Era gente adulta que habían tenido ya una relación con la oración. Pero ¿qué pasó? Ellos veían que cuando el Señor oraba,
en verdad se comunicaba con el Padre. Ellos veían en Jesús una genuina comunión con el Padre Celestial. Y es eso lo que los motiva y los moviliza a pedirle a Él: Señor, enséñanos a orar. La respuesta del Señor es sencilla: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Hasta esa parte vamos a estudiar. Vosotros pues oraréis así. Así está diciéndoles el Señor a sus discípulos: este será el estilo de oración. No les está diciendo oren siempre esta oración. Les está diciendo oren de esta manera. Es una pauta. Y cuando hablamos de una pauta es que debemos tener en cuenta cada aspecto que Él tuvo en cuenta. Finalizaremos este estudio que vamos a hacer hoy, esta predicación, la finalizaremos diciendo el Padre Nuestro, pero sobre todo para resaltar los puntos que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta en nuestras oraciones. Yo creo que todos los que estamos en este lugar no estamos conformes con nuestro tiempo de oración. Y eso era lo que pasaba con los discípulos en ese momento. Ellos no estaban conformes. Ellos querían más. Esto me recuerda a Moisés. Dios le dice a Moisés: mi ángel irá contigo. Y Moisés le dice: no, es que eso no es lo que quiero. No, pues mis maravillas y milagros, prodigios irán delante de ti. No, es que no es lo que quiero. Y el Señor le dice: entonces, ¿qué quieres? Y Moisés le dice: te quiero a ti. Te quiero a ti. Quiero tu presencia. Eso es Deuteronomio 33, cuando el Señor se le aparece, cuando Moisés queda escondido en lo escarpado de una peña y él ve las espaldas del gigante Dios. Es una teofanía que tiene ahí el Señor. Porque acuérdense que Dios es espíritu y no tiene cuerpo, ni espalda, ni nada, pero fue una manifestación donde el Señor se agradó de la petición de Moisés. Porque Moisés no andaba buscando el beneficio, andaba buscando al benefactor. Amén. Moisés no andaba buscando a la bendición, estaba buscando al Dios que estaba detrás de esas bendiciones. Amén. Y la pregunta del millón es: ¿tú qué andas buscando cada vez que vienes a la iglesia o cada vez que entras en oración? Hay gente que sale de la oración frustrada, porque piensan que la finalidad de la oración es sencillamente la respuesta positiva a lo que oran. Pero la oración, yo les he dicho y se los dije la vez pasada, lo que a mí me muestra la Escritura es que la oración en sí misma es la recompensa de la oración. Pasar un tiempo con el Señor. Amén. Pasar un tiempo con el Señor. Ahora, ¿qué contiene este modelo? Primero que todo, contiene la invocación a Dios. Y es una declaración de que Dios es Padre y que Dios es soberano y que existe por sí mismo. Dice: Padre nuestro. Padre nuestro. Es una oración que solamente pueden elevar de esa manera ¿quiénes? Los hijos de Dios. Solamente pueden elevar a aquellos que tienen comunión con Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué tú tienes comunión con Dios? ¿Es algo gratis? O sea, todo el tiempo en el parámetro de las Escrituras tuvimos comunión abierta con el Señor como la tenemos al día de hoy. La gente podía entrar al trono de la gracia libremente y hallar oportuno socorro. Hemos hablado hasta el cansancio de cómo estaba delimitado, cómo estaba cerrado. Desde que Adán cae, las puertas a la comunión con Dios se cerraron totalmente. Y eso que vemos en el jardín del Edén de 2 querubines protegiendo la presencia de Dios, lo vemos firmemente aún en el tabernáculo. Porque la cortina que cerraba el lugar santo del lugar santísimo tenía pintado 2 querubines, bloqueando la entrada al lugar santísimo. De igual manera había una puerta, otra tela, otro velo que cerraba del atrio exterior al lugar santo. Y de la misma
manera había una puerta que bloqueaba la entrada al mismo tabernáculo para todo el pueblo en general. Solo podían entrar los sacerdotes. Y eso es un grito diciéndole al hombre que el hombre está separado de Dios. Lo hablábamos en clase hace 8 días. Cómo el hombre se empeñó a hacer una torre en Babel, tratando de llegar al cielo en sus fuerzas. Y la torre era bien alta. La Biblia describe que era algo muy alto. Y estaban dispuestos y persuadidos a llegar al cielo con esa construcción. Y el Señor los detiene diciéndoles algo claro. No, el hombre no puede llegar a mi presencia por sus propios esfuerzos. Necesitan de un mediador. Necesitan de un Salvador. Por eso que el Señor comienza la oración diciendo, Padre nuestro, habla de que solamente aquellos que han sido adoptados, han sido aceptos en el amado, pueden tener comunión con Dios. Ahora aquí la situación es, yo me estoy dirigiendo a la iglesia y uno supone que en la iglesia hay solo hijos de Dios. La pregunta del millón es, si le costó su vida al Señor el tener la oportunidad nosotros de tener comunión con Él, ¿por qué no vamos a oración? ¿Por qué no acudimos a ese medio de gracia maravilloso que es la comunión con Dios? Que estás en los cielos significa que Dios es superior a su creación. Eso significa que Dios está por encima de lo creado. Significa que nosotros no nos podemos acercar a Dios como a iguales. ¿Qué es lo que ha querido hacer la teología moderna? Decirnos que somos dioses como Él. Decirnos que es nuestro monpirri, que es nuestro amigo, que es el jefe, que es el bacán. No. No, nosotros sí tenemos comunión con Él, pero no podemos confundir la comunión con la irreverencia. Por eso aún en medio del culto dominical, si mi hija que tiene tan solo 8 años está haciendo desorden al interior de la iglesia, le voy a llamar la atención, porque desde muy pequeños nosotros debemos comprender que nos acercamos a un Dios que nos lo tenemos que tomar en serio. No podemos confundir la confianza con ser confianzudos. El Señor Jesús me llama la atención que le dice en un pasaje a sus discípulos, voy a mi Padre, que es vuestro Padre, y a mi Dios, que es vuestro Dios. Y cuando veíamos ese pasaje en Juan se los explicaba, porque el Señor no dice, voy a nuestro Padre, sino dice, voy a mi Padre, que es vuestro Padre, y a mi Dios, que es vuestro Dios. Porque Dios el Padre es en primera instancia el Padre de Jesús. ¿Y por qué hacía esa aclaración él? Porque Jesús es Dios. Y si Jesús no hubiese venido y hubiese roto todo lo que bloqueaba el acceso al Padre, nosotros no podíamos tener comunión con Dios. Amén. Cuando Jesús le dice a ellos, Padre nuestro que estás en los cielos, ese nuestro no incluye a Jesús. Está diciendo, de esta manera ustedes orarán. Está hablándole a la iglesia. Y que la iglesia debe orar de una manera donde entiende que Dios el Padre es el Padre de toda la comunidad de la iglesia. Amén. Por eso ahí sí vale la pena decir Padre nuestro. Porque ¿quiénes estamos orando? Los hijos que somos por adopción. ¿Lo están comprendiendo? Pero inmediatamente que decimos Padre nuestro que estás en los cielos, nos ubica en una posición de ¿qué? De completa humildad delante de Dios. ¿Están comprendiendo el punto? Nosotros no podemos entrar, miren, el solo comienzo del Padre nuestro desvirtúa las declaraciones del día de hoy. Yo declaro, yo decreto, yo ordeno. Yo te pregunto, cuando una persona entra a orar de esa manera, si es que a eso se le puede llamar oración, porque en ningún aspecto tiene vigencia y validez. ¿Ustedes creen que Dios escucha a una persona que ora de esa manera? Esa persona no está teniendo en cuenta quién es Él y quién es Dios. La criatura no puede decretar. La criatura no puede declarar. Y la criatura mucho menos puede ordenarle a Dios algo.
Padre nuestro que estás en los cielos. La primera parte, Padre nuestro, habla de una completa comunión y confianza, entrar en la presencia de Dios. Pero que estás en los cielos nos ubica y nos hace entender que sí, somos cercanos por la persona de Cristo, pero eso no quiere decir que vamos a abusar de esa confianza. Amén. Dios es independiente de su creación. Pero eso no quiere decir que sea tan independiente que se desentienda de su creación. Tan así es que envía a su Hijo para hacernos aceptos en el amado. Amén. Ahora, les hablaba de 3 peticiones. La primera es que en el nombre del Señor, que el nombre del Señor sea santificado, que el reino de Dios venga a la tierra y que sea hecha la voluntad de Dios. Y me parece maravilloso. ¿Qué contiene este modelo? Y precisamente esas 3 peticiones centradas en Dios. Porque es que escúchenme bien, lastimosamente la oración se ha pervertido. ¿Y la oración gira en torno de quién? La oración gira en torno de nosotros en muchas oportunidades. Pues ustedes se están dando cuenta, el Padre nuestro gira en torno de quién? De Dios. Llegará ya el momento donde hablemos de nuestras necesidades, y ya lo vamos a ver más adelante, que también es un concepto que a veces tenemos como errado. Pero cuando hablamos de que sea solamente en nosotros y la oración solo gira en nosotros, sin contemplar quién es Dios, vamos a entrar en grandes problemas. Ahora, en primera instancia, primero nos centramos en Dios, pero luego en el Padre Nuestro pasamos a una segunda parte, que es concentrarnos en las necesidades de las personas. Amén. Hay una primera parte donde se concentra en Dios, pero hay una segunda parte en el Padre Nuestro donde se concentra en ¿quién? En nosotros, pero desde el punto de entender quién es Dios. Aquí solamente estoy pegando un pequeño repaso de lo que vamos a ver. Las 3 peticiones centradas en el hombre son que Dios provea el pan, que Dios perdone los pecados y que nos proteja contra la tentación del tentador. ¿Ok? Entonces, ¿cómo orar? Primero que todo, si nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, pero que está muy por encima de nosotros, nosotros oraremos con una actitud de recogimiento. Oraremos con respeto y con un término que a veces la gente no entiende, con temor de Dios. Temor de Dios no es miedo. Temor de Dios tampoco, la gente me decía, no, es que temor es un temor reverente. Bueno, yo quedaba igual de loco. ¿Qué significa eso? Tengo temor de hacer algo que no proyecte su imagen. Amén. Que no proyecte su imagen y que no pueda hacerme a mí una digna imagen de Él. Temo fallarle. Pero también debo orar con fe. No solamente con un profundo respeto, sino con fe. Creyendo, como lo dice Hebreos, el que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de ¿quién? De los que le buscan. Pero también el Señor es claro y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y tampoco cuando ores, uses vanas repeticiones. Y a veces aún vemos eso al interior de la iglesia reformada. Yo no sé si a ti te pasa en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la predicación, a veces tenemos muy presente al que está a nuestro lado. A veces puede ser muy fácil cantar no para Dios, sino para el que está al lado. Cuando nosotros tengamos esa capacidad de poder retraernos de todo y concentrarnos solo en Él, no seremos hipócritas. Y de hecho, cuando nos abstraigamos de todo y solo nos concentremos en Él, hasta sería más honesta nuestro proceso de santificación, porque ni siquiera viviríamos para nosotros mismos, sino solo para Él. Y con fe es creyendo que tú sabes y tienes la convicción plena, la certeza completa de que Él lo puede todo. Amén. Y que porque lo conoces profundamente, te guardas de pedir cosas que van en contra de su voluntad. Pero entiendes que la oración, por otro lado, entiendes que la oración es un medio de gracia y que la oración del justo puede mucho. Amén. Contenido de la oración. Vamos a seguir el modelo presentado por el Señor Jesús en el Padre Nuestro.
Primero que todo, cuando habla de Padre Nuestro, ya lo he nombrado, habla de una relación personal, nos muestra a Dios cerca, nos lo muestra próximo, me enseña que Dios camina a mi lado. Sí, Dios está en los cielos. Sí, Dios es trascendente a su creación. Pero también Él es inmanente. ¿Y eso qué significa? Significa que Él se relaciona con su creación. Amén. Significa que Él no se desentendió de la creación, sino que Él está allí. No es un Dios como el que presenta el deísmo, que creó el mundo, le dio cuerda y lo dejó funcionando y luego va a pedir cuentas. Sino que es un Dios que ¿qué? Que se relaciona con su creación y aún coopera con su creación para que las cosas sucedan como Él ha querido que sucedan. Amén. No es un Dios televidente que está viendo allí y cambiando canales. No, por el contrario, Dios es el Dios del Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y yo les pregunto, ¿el pastor pastorea sus ovejas a control remoto? ¿O está ahí? Está presente. Dios no está encerrado o contenido en un circuito del cielo, como dentro de un límite o término. No, Dios es un Dios cercano y no lejano. A mí me llama la atención lo que el Señor Jesús tiene que hacer con sus discípulos, ¿saben? Sus discípulos están acostumbrados, estoy acá hablando más o menos para que entendamos nuestra condición actual ahora en la oración. ¿Qué le dio duro a los discípulos cuando Jesús les dijo, me conviene que yo me vaya? ¿Qué fue lo que les dio duro a ellos? ¿Qué fue lo que le dio duro a María Magdalena, por ejemplo, cuando lo ve ya resucitado en la tumba? Lo primero que va a hacer María Magdalena es ¿qué? ¿Y él qué le dice? Hay gente que dice, no me toque porque me contamina. No, no es eso. Luego más adelante ustedes van a ver que Jesús come con ellos pescado con miel y les dice, tóquenme y pálpenme para que vean que soy de carne y hueso. O sea, ¿por qué a María no la deja que lo toque y sí a sus discípulos? Porque en particular María le costaba algo. Le costaba entender una relación con Dios que no fuera una relación física. De verlo, de tenerlo allí, de poderlo abrazar, de poderle pedir un consejo. Pero la dinámica de relación de los discípulos con su Señor iba a cambiar. Porque Jesús, ¿para dónde se iba? Para el cielo. ¿Iba a estar sentado en dónde? A la derecha del Padre. Entonces su relación iba a ser más que espiritual. Porque su parte humana iba a estar con el Señor. Pero su parte divina, ¿dónde iba a estar? Con ellos. Porque Él es Dios y Dios es omnipresente. Porque el Señor le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, pero al mismo tiempo les dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les conviene que yo me vaya, hablaba de su parte humana, iba a estar sentada a la derecha del Padre, pero su parte divina, su naturaleza divina, iba a estar con ellos presente todo el tiempo. Y esa transición les costó a ellos un poco, porque ellos estaban acostumbrados a un Dios que podían ¿qué? Ver, palpar. Nuestro caso es que nosotros estamos, desde que nacimos de nuevo, presentes ante un Dios que no vemos, pero que sabemos que está ahí. Amén. Por eso no podemos entender, o sea, saquémonos de la cabeza que Dios está allá arriba y nosotros estamos aquí abajo. No, Él está con nosotros. La escritura afirma en Primera de Reyes 8:27, Dios no podía limitarse a un santuario hecho por mano humana. ¿Eso quién lo nombra? ¿Quién me ayuda? Eso lo dice Salomón. Isaías 61 dice que Dios es infinitamente grande, más grande que la creación. Y me llama la atención algo que dice Calvino. Como nuestro entendimiento no puede comprender otra manera su gloria inefable, Él nos da a entender por el cielo que es la casa más alta y más llena de la gloria celestial y de la majestad que podemos imaginar o concebir. El término cielo sencillamente es una manera pedagógica de que el Señor nos muestra lo grande que es. Pero el mismo Salomón dice, ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo construí para ti. ¿Están entendiendo lo que significa la grandeza de Dios? La visión que tuvo Isaías, en Isaías 7 dice que solo las faldas del Señor llenaban el templo. Solo las faldas. Yo muchas veces leí ese pasaje y me lo imaginaba sentado en un trono. Hasta vi sus sandalias. Bueno, o sea, me hice y en teología sistemática hice la pregunta. Pero él luego no estaba sentado y sus sandalias, y me decía el maestro, me decía, ¿tú de dónde sacas toda esa información?
por años yo me había imaginado eso, pero el pasaje solo dice que sus faldas. Porque la creación no contiene a Dios. Dios contiene a su creación. Es inmensamente grande e infinito. Dios tú no estás separado de Dios por un sentido geográfico, ¿sabes? Él puede estar tan cerca de ti como tú lo desees. Él habita en tu interior. El Espíritu Santo habita en ti. Haz de eso una realidad. Dios nos es colocado por encima de todo lugar, a fin de que cuando queramos buscar nos elevemos por encima de todos. Con esta manera de expresarse queda libre de toda corrupción y cambio, decía Calvino. Cuando decimos que está en los cielos, aún hacemos a Dios superior a nosotros mismos y a nuestros problemas, a nuestras adversidades, a nuestra debilidad, y aún lo hacemos superior a nuestro pecado. Nos habla de la inmensidad de Dios y del alcance ilimitado de su presencia. ¿Tú tienes la concepción de que Dios es así de grande? Y no hablo de algo teórico, hablo de algo que sea real para ti. A quien nos dirigimos en la oración del Padre Nuestro no es solo bueno, es el Padre que despierta amor, confianza, de nuestros corazones, y que está en los cielos. Como se los decía anteriormente, genera reverencia de nuestra parte. La una sin la otra no pueden no pueden concebirse, tienen que ir de la mano. Las dos juntas constituyen la verdadera oración. Entramos confiadamente al trono de la gracia, pero con suma reverencia. Combina amor paternal con poder celestial, y su poder es capaz de llevar a cabo cualquier cosa por su amor. Dios es trascendente e inmanente, como se los nombré. Es trascendente, significa que Dios está muy por encima de la creación, pero que es inmanente es que Dios se involucra con su creación. Alguien me decía, ay, es que yo no le oro a Dios porque es que me da pena interrumpirlo con mis asuntos tan vanos. Y parecía un comentario podemos decir, muy espiritual. Pero es un comentario que niega por completo la naturaleza divina. Él está interesado en tu necesidad. Y aquí yo voy a leer algo que me llama la atención, que está en las Crónicas de Narnia, particularmente en el libro del Príncipe Caspian. Se lo nombraba el viernes a los que vinieron a clase. De C.S. Lewis, el Príncipe Caspian. Dice así el libro. Lucy se vuelve a enfrentar cara a cara con Aslan, el león, quien es la figura de Cristo. Ella se queda en pie maravillada, y después de mucho tiempo de no haberlo visto, está asombrada ante su enorme tamaño. Bienvenida, niña, dice Aslan. Lucy le responde, estás más grande. Él le responde, eso se debe a que has crecido, pequeña, contestó él. ¿Y no es porque tú hayas crecido?, preguntó Lucy. Yo no he crecido, le respondió Aslan, pero con cada año que tú crezcas, me encontrarás más grande. Dios no cambia. Dios es inmutable. Pero cuando tú creces en comunión con Dios, cuando tú creces en conocimiento de Dios, tú lo verás más grande, porque tendrás más lucidez, tendrás más luz de entender lo maravilloso que es Él. Hay gente que dice, Dios, no te veo, en medio de mi aflicción no te veo. Pues no lo ves porque hace rato no oras, y solo oras para quejarte. La predicación de hoy es un desafío a que tengamos de verdad comunión con Él. La predicación de hoy es un desafío a que entendamos cuánto lo necesitamos.
Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Porque vamos a abordar ahora el verso 8. El Padre Celestial sabe que ustedes le necesitan. Todo el tiempo el Señor está diciendo cuando está enseñando, particularmente en el verso 8 y en el 32 de Mateo capítulo 6, le está haciendo entender a las personas que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Luego del Padre Nuestro, sigue un pasaje muy conocido, no sé si ustedes se acuerdan de él, el que habla del afán y la ansiedad. El pasaje termina diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El pasaje donde se habla de que aún las aves de los cielos, aún los lirios del campo no se afanan por cómo se vestirán, o las aves por lo que van a comer. Y el Señor nos motiva de que nosotros no estemos afanados por las necesidades que tenemos, sino que confiemos plenamente en Él. Saber que nuestro Padre sabe nuestras necesidades y saber que Él nos las va a suplir. Nuevamente, las dos justas constituyen la adoración. Y me llama la atención poderosamente algo. Hemos hablado de 3 peticiones centradas en Dios: que el nombre del Señor sea santificado, que venga el reino de Dios, que sea hecha la voluntad de Dios. Y me llama la atención poderosamente, sí, el Señor sabe qué necesidades tenemos nosotros, pero además de eso, el orden divino de la oración no debe ser primero nuestras necesidades. El orden divino de la oración primero debe ser entronar en nuestra vida a Dios. A veces nuestras oraciones solo giran en nosotros. Jocosamente yo digo que a veces nos pasamos en ser ovejas de Dios, porque decimos: bendíceme, socórreme, ayúdame, y todo gira en torno a mí. Cuando en principio lo que tenemos que hacer es renunciar a nosotros mismos para hallarle a Él. Las 3 peticiones de que el nombre del Señor sea santificado, que venga el reino de Dios y que sea hecha su voluntad, es de notar que las 3 peticiones contienen el posesivo tú. Que se haga, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que sea hecha ¿qué? Tu voluntad. Y para nosotros entronar a Él en nuestra vida, ¿quién se debe desentronar? Nosotros. Solo después de que se introduce la palabra nosotros, viene tú. Y lo primero que dice es: santificado sea tu nombre. El nombre de Dios no es una combinación de letras: Dios, Jehová, Yahvé. Dios es el eterno, el que existe por sí mismo, absoluto y perfecto en todas sus cualidades. ¿Cómo puede un hombre débil engrandecer a un ser tan grande? ¿Cómo decirle: santificado sea tu nombre? ¿Cómo podemos nosotros hacer a Dios más grande? ¿Cómo podemos exaltar el nombre que está por encima de todo nombre? Cuando hablamos del nombre de Dios, lo que anhela el salmista al decirlo es que esta grandeza de Dios se vea con más intensidad en los hombres. ¿Sabes cómo se santifica el nombre de Dios? El nombre de Dios se santifica en medio de los hombres cuando tú eres la imagen de Dios. Lo podemos hacer de palabra, con nuestra vida, siendo el reflejo de la grandeza y la gloria de sus maravillosos atributos aquí en la tierra. Un hombre decía por mucho tiempo quejándose: veo la maldad en la tierra y me pregunto ¿dónde están las manos de Dios? Veo la gente injusta, veo a los niños morirse de hambre y me pregunto ¿dónde están las manos de Dios? Este hombre ignorantemente no entendía algo, que si él se miraba a sus manos, esas eran las manos de Dios. Amén. Nosotros tenemos la capacidad de reflejarle al mundo los atributos divinos con nuestro comportamiento y así santificar el nombre de Dios. Santificamos el nombre de Dios con nuestra vida en el trabajo, pero también nuestra vida en la iglesia,
en el colegio y en el mundo. Ahora, venga tu reino. ¿Cuál es la segunda súplica? Venga tu reino. Reina de tal manera sobre nosotros y por tu palabra y espíritu que nos sometamos cada vez más y más a ti. Cuando hablamos de venga tu reino, estamos hablando de ¿qué? De que sea el Señor de nuestra vida. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta que el Señor sea el Señor de nuestra vida? Un rey presupone que va a mandar sobre nuestra vida. Nosotros no somos libres luego de que fuimos libres del pecado. Una vez libres del pecado, ¿somos qué? Una vez libres del pecado, éramos esclavos del pecado. Y una vez libres del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Ahora, lo que pasa es que con el pecado éramos esclavos, súbditos, subyugados. Pero ahora, voluntariamente nos sujetamos a Cristo. ¿Cómo el reino de Dios rige sobre mi vida? Sometiéndome a su palabra. La constitución del reino de Dios es su palabra. Vivamos bajo su palabra. Pero también con el evangelismo y misiones, cuando oramos venga tu reino, le estamos pidiendo al Señor que otras personas se conviertan. Estamos pidiendo que su reino se extienda. Y estamos pidiéndole al Señor que más personas crean en Él. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es una especie de consecuencia lógica a la anterior petición de venga tu reino. Es una consecuencia lógica de venga tu reino. Hágase tu voluntad. No es el clamor de una resignada derrota o despecho frustrado cuando Él no nos contesta las oraciones. No. ¿Yo sufriré o soportaré tu voluntad? No. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Es que nosotros nos gozamos de la respuesta de Dios. Yo les acabo de decir que la oración en sí mismo es nuestra recompensa. Tener un tiempo maravilloso con Dios, la recompensa. Ya pasa a un segundo plano la respuesta. Cuando tú tienes verdadera comunión con Dios, ¿sabes qué? Te gozas del no de Dios. Cuando tú tienes verdadera comunión con Dios, te gozas de que en algunos momentos Él te dijo no. ¿Sabes por qué? Porque llegas a tener tanta comunión con Dios que logras entender por qué te dice no. Y entiendes que lo mejor que te puede pasar en ese momento es el no de Dios. El día que tú te goces de que Dios te dijo no, estás teniendo verdadera comunión con Él. A veces he tenido que llegar a la casa y decirle a Elisa, mira, me toca tomar esta determinación contigo. Y es dolorosa. Todavía le debo una, ¿no? Y yo le digo, te voy a castigar. Y te portaste mal y voy a tener que darte varita. Y hemos pasado un día maravilloso y estábamos comiendo y todo ese tipo de cosas. Pero cuando lleguemos a la casa, te voy a pegar un barazo porque en esta oportunidad hiciste mal y te tengo que corregir. ¿Lo entiendes? Y ella con lágrimas en el rostro me dice, sí papi, yo entiendo. Y lo mejor que puede pasar, lo más maravilloso que puede pasar es que lleguemos a la casa y ella voluntariamente me ponga la colita y yo le pegue. Porque ella está entendiendo que eso es una muestra de amor. El no de Dios nosotros no lo debemos tan solo sufrir, porque llegará un momento donde se sufra. Te aseguro que a mi hija le duele. Pero si después de ese sufrimiento tú comprendes que es la voluntad de Dios, tú te vas a gozar. Un día visité a un amigo que se estaba muriendo de cáncer y él tenía más vida que yo. Y me sonreía y me decía, es la voluntad de Dios. Yo me sentí la persona más inmadura espiritualmente después de que vi a ese hombre postrado en esa cama. Él murió ya. Pero él decía que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios y murió con una sonrisa en sus labios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si hacemos esta petición, debemos estar dispuestos a que se cumpla primero en nosotros, sin admitir reservas.
Si el Señor me preguntara, ¿quieres oír la voz de Dios? Yo te aseguro que yo diría, sí, la quiero oír. Pero inmediatamente Él me diría, ¿quieres oír lo que quieres oír? ¿O quieres oír lo que necesitas oír? Qué lindo es cuando nosotros oímos lo que necesitamos oír y nos gozamos en ello. Y les tengo una promesa de parte del Señor. Así sea muy dolorosa o muy feliz la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Al orar de esta forma nos sometemos a dos importantes responsabilidades. Primero, nos estamos involucrando en aprender todo lo que podemos sobre su voluntad. Esto implica un estudio constante y humilde de las Escrituras. Olvídate de que vas a entender por qué está pasando lo que está pasando en tu vida si tú no tienes un devocional y no estudias la palabra. Al estudiar la voluntad de Dios que hemos aprendido hoy, se mejora en nuestras vidas el entendimiento. Y segundo, si mi corazón ansía que se haga la voluntad de Dios, al hacer esta oración también deseo que con la ayuda de Dios y por su gracia, haré su voluntad hasta el punto en que la conozca. No me encerraré, escúchenme bien, no me encerraré a mi voluntad. No me encerraré a mi voluntad, sino que estaré abierto a la voluntad de Dios. Y por último, ya que hemos hablado de las oraciones que se enfocan en Dios, ya que hemos hablado de destronar nuestro yo, ya que hemos hablado de exaltarle a Él, vamos a hablar ahora de las peticiones centradas en nosotros. Peticiones que podemos hacer luego de que hemos desentronado el yo de nuestra vida. No hay cosa más terrible que nosotros hacer oraciones siguiendo siendo egoístas, oraciones para nosotros mismos. Primero que todo, santificamos su nombre. Pedimos que su reino venga y pedimos que se haga su voluntad. ¿A ustedes no les parece un poco raro que luego de estar, mejor dicho, tan espirituales, bajemos a algo tan vacío como el pan nuestro de cada día no lo doy? Porque hay gente que se va al otro lado, ¿no? Solo Dios. Y no oran por sus necesidades y no hablan de nada de eso porque es solo Dios. Yo no voy. Cuando el Señor dijo pongan los ojos en las cosas de arriba, es que solo pienso en las cosas celestiales y mi familia está en el bote. Pero es que el que diseñó esta oración fue el Señor Jesús. Y el Señor, luego de decir santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, de una vez pasa a hablar de las necesidades humanas nuestras. Peticiones centradas en nosotras. El pan nuestro de cada día nos lo doy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 3 peticiones. Miren lo que dice el catecismo de Heidelberg con respecto a esta situación del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan cotidiano, es decir, dígnate proveernos de todo lo que es necesario para el cuerpo, a fin de que por ello reconozcamos que tú eres la única fuente de todo bien y que ni nuestras necesidades, ni nuestro trabajo, ni incluso los bienes que tú nos concedes no nos aprovechan antes nos dañan sin tu bendición. Por tanto, concédenos que apartemos nuestra confianza de todas las criaturas para ponerlas solo en ti. ¿Sí ven cómo algo que puede verse tan vano en un principio es algo tan espiritual? Hay gente que dice, no, yo no pido por mis necesidades porque es algo muy vano. Y ahora con el evangelio de la prosperidad, como que la manera de protestar ante ese movimiento es, no, ahora ya no pido nada. Pero yo les digo una cosa. ¿Por qué el Señor inicia con decir, dadnos el pan nuestro? La primera parte, la magnificencia de Dios, tiene que ver con lo trascendente, con lo eterno. Ahora descender tan abruptamente a lo material y temporal,
de lo sagrado a lo profano, de lo espiritual a lo material. Pues para Dios no existe ninguna distinción entre lo material y lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor creó todas las cosas, las creó como buenas y en gran manera. Dios no solo nos dio una parte espiritual, sino nos dio una parte también que material, una parte física. Por esa razón no se habla de pasar de lo sagrado a lo profano, de lo espiritual a lo material. Eso no está bien, esa mirada. Eso es una herencia que nos quedó a nosotros de la enseñanza griega. Los griegos eran los que veían que lo material era malo y lo espiritual era bueno. No, antes de la caída todo era bueno. Dios le dio un cuerpo al hombre y vio que ese cuerpo era bueno. Dios le dio aún sexualidad al ser humano, y es lo que vamos a ver dentro de 8 días el tema, y también vio que esa sexualidad era buena. Me llama la atención. Me llama poderosamente la atención que ahora nosotros hagamos esa clase de distinciones. Lutero dice acerca del pan: todo lo necesario para la preservación de la vida, como alimento, un cuerpo sano, buen tiempo, casa, hogar, esposa, hijos, buen gobierno y paz, vienen de Dios. Deberíamos añadir que por pan Jesús quiso decir las necesidades y no los lujos de la vida. El creyente puede y debe vivir, y de hecho pedir a Dios todo lo necesario para una vida digna. No te sientas mal al pedirlo. No te sientas mal al pedir. Pero ¿qué es una vida digna, no? Eso es bueno como preguntarse, ¿qué es una vida digna? Una vida digna. Toda persona debe determinar su concepto de vida digna y trazar la línea divisoria entre la necesidad y lo superfluo, entre lo decoroso y lo escandalosamente suntuoso. El cristiano debe rehuir por igual los dos extremos. ¿Cuáles dos extremos? La austeridad injustificada, es decir, me niego de todas las cosas, pero también el consumismo desenfrenado. Debemos negarnos a ambas. La gente que, mejor dicho, hace voto de pobreza, porque con eso demuestra su espiritualidad, eso está mal. Pero también el modo de pensar del día de hoy, que es que porque tengo mucho y tengo la mejor casa y el mejor auto y la mejor ropa, demuestro el respaldo de Dios en mi vida. De la iglesia donde me echaron, la gente empezó a llegar diciendo: hemos escuchado los sermones de Diego y nos parece que tienen mucho sentido. Nos parece que Dios está hablando a través de él. Y lo que respondieron los padres de allá fue: pero no ve que ese sigue manejando el Mazda 626 que tiene Station Wagon. Sigue igual de pobre. ¿Qué respaldo es ese de Dios? Él es un falso profeta. Me da risa esas respuestas que le dan a la gente. Supuestamente yo predico mentiras por el carro que tengo. ¿Están comprendiendo el punto? Pero tampoco yo voy a llegar aquí con una austeridad falsa diciéndoles: yo ando feliz con el automóvil y nunca quiero cambiar mi automóvil. Hombre, la primera oportunidad que tenga yo lo cambio. Pero al día de hoy estoy feliz. Teníamos dos opciones: o tener un auto último modelo y colgarnos en las cuotas mensuales para pagarlo, o pintarlo y arreglarlo muy bien. Optamos por la segunda. Eso es vivir una vida digna, pero sin ser suntuoso. ¿Me comprenden? El mundo en el que vivimos te predica otra cosa. El mundo en el que vivimos te enseña otra cosa. El mundo en que vivimos es un mundo de consumismo que te dice: abarca más, más y más. El mundo de hoy tiene tales incoherencias como estas. Si Estados Unidos donara a África, donde se mueren de hambre, si Estados Unidos donara lo que se gastan en un año en solo helado, o sea, lo que consumen las familias norteamericanas en solo helado, lo donaran allá a África, donde la gente se está muriendo de hambre, en África no volverían a sentir hambre de por vida. El dinero de solo un año en helado. Lo que pasa es que vivimos en un mundo consumista y suntuoso.
Cuando le decimos al Señor, danos el pan nuestro de cada día, le estamos diciendo, Señor, que podamos vivir de lo necesario. No parece, sin embargo, que este sea el mayor peligro en nuestros días. El peligro está más bien en el otro extremo, en las ansias de poseer más y más, en dejarse seducir por la publicidad abayazadora de los medios de comunicación, por la miserable concepción que del valor de la persona depende o se impone en la sociedad por lo que tenemos. Tanto tienes, tanto vales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se debe resaltar la forma plural de la súplica. No puede pensarse solamente en mi pan. ¿Puedo sentirme satisfecho yo al recibir lo mío, pero ver a mi hermano en necesidad? El proveer alimento a todo ser viviente es el fiel amor de Dios y perdura para siempre, dice el Salmo 136. Pero yo también debo tener en cuenta que si yo tengo para darle a otro y no lo hago, ¿cómo puedo vivir una vida tranquila viendo a mi hermano en necesidad? Se cuenta de un hombre acaudalado, poseedor de extensiones ilimitadas de tierra, que diariamente oraba de esta manera: Señor, acuérdate de los pobres y suple sus necesidades. Todos los días oraba así. Un día, su hijo, niño de corta edad, que había oído esa oración infinitas veces, le dijo: Papá, ¿cuánto me gustaría poder disponer de todo lo que tienes antes de que mueras? ¿Por qué, hijo mío?, preguntó el padre con gran curiosidad. Porque entonces, añadió el niño, yo daría respuesta a tus oraciones. Nos vemos ridículos pidiéndole al Señor que supla las necesidades de mi hermano si yo tengo cómo suplirla. Me pregunto, ¿dónde están las manos de Dios? Mira tus manos, esas son las manos de Dios. La conciencia social de la iglesia, de la sociedad, ha de ser reavivada. Karl Barth fue un teólogo que hizo una pelea muy fuerte en el siglo XX en contra de la teología liberal. Y lo que él dijo, que es un escrito que parece en forma de oración, me deja completamente absorto con este tema. Vela para que cada uno reciba sin querella ni disputa su pan. Que si alguno tiene exceso de pan, sepa que por ello mismo se convierte en servidor, en dispensador de su gracia, que está a tu servicio y al de los demás. Y que los que están particularmente amenazados por el hombre y por la muerte, por la precariedad de la condición humana, encuentren todos ellos a hermanos y hermanas que tengan ojos y oídos abiertos, y que sientan su responsabilidad ante ellos. Qué vergüenza nuestra ingratitud, nuestra injusticia social, qué estupidez que es nuestra humanidad, rodeada de dones rebosantes de riquezas, haya todavía hambre que gime del hombre. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la siguiente oración. De esto yo quiero que entendamos solo dos cosas, porque ya hablamos de esto la semana pasada y la antepasada, del perdón de Dios. Cuando hablamos de pedir perdón, hablamos de un genuino arrepentimiento, de una contrición, de sincero arrepentimiento, porque sabemos que le fallamos a Dios. Y es diferente una contrición a una atricción. Atricción es que me arrepiento superficialmente porque le tengo pavor al castigo. Pero arrepentimiento real es una contrición. ¿Saben por qué? Porque entiendo que pequé gravemente contra Dios y mi relación con Él ha sido afectada. El perdón es una respuesta a que yo mismo he sido perdonado. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El pecador cuyo mal pasado ha sido perdonado, ansía ser librado de la tiranía del mal futuro. Vuelvo y repito, el pecador cuyo mal pasado ha sido perdonado, ansía ser librado de la tiranía del mal futuro. ¿Cuál es esta sexta súplica? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, dado que nosotros somos tan débiles que por nosotros mismos no podemos enfrentar el pecado, dado que nuestro enemigo moral, como lo es Satanás, el mundo y nuestra propia carne, traen continua guerra con nosotros, dígnate, Señor,
someternos y fortificarnos por la potencia del Espíritu Santo, para que podamos resistir valerosamente y no sucumbamos en un combate espiritual hasta que logremos finalmente la victoria. Nuevamente el catecismo de Heidelberg. No nos metas en tentación. Es una persona humilde que reconoce que muchas veces esa tentación va a superarnos y nos va a ganar si no dependemos de Dios. Vamos a orar en esta mañana al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song.